que era policía. Sí, ¿Por qué lo dejó? trabajo mejor solo. Quinquita, cómprame un gorro. Estamos de regreso aquí en Metrópolis y estoy feliz porque se encuentra con nosotros Fabricio Aguilar. Es un artista integral, es un comunicador y ahora el cine también nos da un lenguaje para que Fabricio nos cuente historias y nos hable de lo que vivimos. Lima 13 se estrena dentro de muy poco y está aquí en Metrópolis. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal, Fátima? Gracias por la invitación. La verdad hay mucha expectativa con el tema de Lima 13 porque creo que fue y es un proyecto que ha tenido muchas etapas. ¿Cómo así tú decides hablar de Lima, hablar de esta idea del fin del mundo y tocar a esos tres personajes que los vemos cotidianamente y que no los miramos? Exactamente, has dicho, creo que la última frase es la clave. La historia nace justamente viendo a un vigilante de barrio, de zonas residenciales, de estos que tienen su caseta delante de un parque o en una esquina. Y lo comienzo a observar y comienzo a ver un poco su día a día, donde ellos registran un poco lo que ocurre alrededor en su calle y media de trabajo, ¿no? donde ellos vigilan, pero que la gente pasa y ellos pasan completamente desapercibidos en este entorno vecinal. Y eso inicialmente es lo primero que me llamó la atención. Y de ahí, para poder construir esta historia, abrí un poco el entorno y lo puse delante de un edificio donde vivía una anciana y donde se muda una joven adolescente. Y ahí es como se genera este vínculo de amistad de estos tres personajes. Y lo interesante es que también la gente de la tercera edad es gente que tampoco se le ve, ¿no? Uno la puede tener al costado y tampoco la mira. Y el tema del adolescente es que está adolescente con sus problemas y tampoco queremos verlo. Sí, son seres marginales de alguna manera. Los ancianos son marginados por una sociedad que está al día a día y que tal vez el anciano podría considerarse hasta un estorbo para la persona que quiere la inmediatez, ¿no? Estamos acostumbrados a esa inmediatez. Y el adolescente también porque está en otro rollo. Y nosotros queremos evitarnos el problema. Queremos evitarnos el problema. Y el adolescente tiene un harto rollo, ¿no? Harto problema, está en proceso de evolución, de entender el mundo. Entonces son esas dos aristas y en el medio está el guachi. Está el personaje de Waldo Guamán, que es el guachimán. Que además es toda una revelación porque como nosotros somos prejuiciosos, les vamos poniendo ciertos títulos a la gente y resulta que tú nos presentas a este actor que nos sorprende, nos conmueve y que tiene todo pues una experiencia y una proyección increíble. ¿Cómo ha sido ese casting para ti? Waldo es un personaje encantador, entrañable, es un gran actor. Él comienza como comediante de la calle, ¿no? Él es un cómico ambulante, un cómico de la calle, que luego entra a la tele y luego se convierte en un personaje muy importante haciendo su papel principal a lo largo de sus años, es el Cholo Cirilo. Y así es como la gente lo conoce, lo recuerda y lo quiere. Pero él es un gran actor. Y yo lo había visto en 2 o 3 producciones peruanas en papeles pequeños y me parecía que había que rescatarlo. Te llamó la atención algo de... Que trabajar con él de todas maneras y bueno, así es como llego con el casting a él. Era una de las opciones, pero siempre en el proceso me gusta probar, hacer un casting y probar para abrir un poco el abanico de posibilidades de qué actores pueden representarlo. Pero siempre en la cabeza tenía a Waldo como la mejor alternativa y creo que no me he equivocado. La verdad que está espectacular en la película, ha hecho un trabajo muy bonito y como tú dices es entrañable y es encantador y conmovedor en la historia, ¿no? ¿Por qué Lima? ¿Qué cosas te llaman la atención de esta ciudad tan nuestra, donde vivimos, donde nos quejamos, donde la amamos, donde estamos viendo que va evolucionando, que va cambiando y que la gente viene y se maravilla? En el trabajo anterior también vivimos y observamos esta Lima que sufrimos muchos. ¿Y qué Lima nos presentas ahora? Bueno, es la Lima actual, esta Lima de mucho contraste, que cada vez es posiblemente mayor el contraste. Hay una Lima que crece, que se moderniza, que se desarrolla, y hay una Lima todavía muy marginal, y muy pobre, y muy desértica y terrosa, ¿no? Hace una semana o 2, estaba yéndome hacia Cieneguilla y tú terminas La Molina, vas hacia arriba
y de repente es todo gris y la gente está envuelta en polvo. Y digo, así no se puede vivir, y este es el progreso que tenemos como país, como nación. No, hay demasiado contraste. Y eso hay que atacarlo, y eso tiene que modificarse, y eso tiene que cambiar, y el Perú tiene que crecer en todos Y de una manera más justamente horizontal. el arte es un medio para expresar, para decir, para llamar la atención y entender quiénes somos. Sí, igual en Lima 13 no estoy tratando de juzgar. Claro. Y la historia y los personajes no juzgan. Simplemente se Viven. presentan en sus entornos, en sus lugares. Este guachi que vive en su pequeño... en una zona no marginal, pero todavía de pocos recursos, pero que trabaja en una zona bastante acomodada. Entonces, eso ya es un pequeño contraste. Y has dicho algo interesante, que viven, ¿no? Porque viven ahí y ahí comen, ahí sienten, ahí reciben noticias, ahí se les maltrata, ahí se les conversa, y es un mundo ahí, ¿no? Es un mundo, sí. Entonces, bueno, él tiene su mundo personal y su mundo laboral, que es bastante también diferenciado, ¿no? Pero aquí en esta historia no es mi intención hacer, como te dije, lamentarnos simplemente mostrar. Sí, simplemente Un pedazo de la realidad. Contar una historia de amistad de 3 personajes, posiblemente difícil de darse en nuestra sociedad, ¿no? Donde una niña de clase alta, acomodada, pueda tener un afecto especial por un hombre de clase baja, trabajador, vigilante, que normalmente como sociedad todos nos ninguneamos, y bueno, se genera esa particular amistad, y también esta anciana, también marginada por la edad y por los años, y porque ya nadie le hace caso, también se genera un triángulo entre estos otros 2 personajes. Yo creo que es muy importante Lima 13 porque nos dice que somos seres humanos y que hay que conocernos, hay que entendernos, sin estar mirando esta parte de forma, sin entrar a los fondos. Lima 13 porque se acaba el mundo. Lima 13 también, claro, se desarrolla en este contexto de final de año, que va a ocurrir este año, digamos el 21, 22 de diciembre, está catalogado como el día del fin del mundo, porque los mayas escribieron su calendario y de repente en esa fecha dejaron de escribirlo. No porque se vaya a acabar el mundo, pero simplemente hasta ahí llegó el calendario maya. Entonces se generó durante muchos años, y yo lo recuerdo porque en el colegio esa era la fecha en donde yo decía, voy a tener casi 40 años cuando el mundo se acabe. Todavía me faltan cosas por hacer. Pero quiero ver, llegaré a ese momento, vamos a ver cómo llegamos, a ver si es que de verdad se acaba o no. Entonces, bueno, estamos llegando. Y lo vamos a pasar. Y justamente por eso se llama Lima 13, porque la película termina en el 2013. Y no porque en el 2013 se vaya a acabar el mundo, sino porque la vida continúa y hay cosas para hacer. Y hay mucho por hacer, y hay una ciudad que siga creciendo, y hay una sociedad que tiene que mejorar, y qué sé yo. Bueno, Fabricio, de verdad ha sido un placer que estés aquí, y ya lo saben que hay muchas maneras de comunicar, hay muchas maneras de hablar, y yo creo que el cine es una maravilla, y de verdad gracias por hacer cine. Sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, sé que hay mucha gente apoyándote, pero seguir adelante porque necesitamos gente que nos diga qué está sucediendo. Así que yo te pido que empieces a todos para el estreno ya de Lima 13. Primero quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo en la película. Es una ha sido un proceso largo, ha habido gente muy involucrada, que por amor al cine han sacado este proyecto adelante, y mi agradecimiento especial a todos ellos. Y después invitarlos a todos ustedes, público de Metrópolis a nivel nacional, a que vean este 22 de noviembre Lima 13 en todos los cines cerca a su casa. Muchas gracias y nada, que disfruten la película. Listo, gracias a Fabricio Aguilar, ha sido un placer conversar con él. Ahora sí, yo me tengo que ir a una pausa, pero no se muevan porque todavía regresamos con más aquí en Metrópolis. Ya volvemos.